Hola, en este video vamos a revisar qué son las cartas CUSUM, los tipos de cartas CUSUM que hay y cómo se elaboran. Antes de entrar de lleno a las cartas CUSUM vamos a recordar algunos conceptos básicos y para eso nos vamos a auxiliar de las cartas de control tradicionales. Si recordamos, una carta de control tradicional se elabora con una línea central y dos límites de control. Los límites de control se van a encontrar normalmente a 3 veces la desviación estándar del valor medio, del valor central, tanto para arriba como para abajo. Dicho de otro modo, si yo colocara una curva normal de manera perpendicular a mi gráfica de control, entonces tengo la amplitud de mis datos deben de caer dentro de los límites de control para decir que mi proceso está controlado. ¿Qué amplitud? Bueno, pues tiene que haber el 99.73% de mis datos deben estar dentro aquí y solamente queda fuera el 0.27%. Eso es una carta de control tradicional. Ahora bien, el valor de la diferencia que voy a tener entre el valor medio y los límites de control se conoce como error estándar. El error estándar se calcula muy fácil con la desviación del proceso entre la raíz cuadrada del tamaño de subgrupo de donde tomé la muestra. Entonces es importante recordar esta fórmula del error estándar porque se va a ocupar mucho en las cartas CUSUM. Las cartas tradicionales de control son muy buenas para detectar desviaciones de la media o del valor central cuando tengo 2.5 veces el error estándar. Entonces son buenas en cuanto a velocidad de respuesta. Las cartas CUSUM son más rápidas. Las cartas CUSUM tienen una mayor sensibilidad para detectar esos cambios. Y entonces ahí es donde viene una diferencia importante o una diferencia inicial importante. Las cartas CUSUM se van a utilizar para procesos muy delicados, muy finos, donde pequeñas variaciones en el proceso me pueden afectar drásticamente la calidad del producto. Por ejemplo, en productos químicos, en productos farmacéuticos, en productos de alta seguridad, o si yo no quiero tener pérdidas en mis productos al pesar, al medir, etc. Entonces esa es la diferencia principal entre las cartas de control tradicional y las cartas CUSUM. En algunos procesos es conveniente utilizar una carta de control junto con una carta CUSUM, pero bueno, eso ya dependerá de la naturaleza del proceso. Un concepto básico que se debe de utilizar para evaluar la velocidad de respuesta de las cartas de control es el ARL, también conocido como longitud promedio de corrida. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo en una carta de control tradicional el valor estándar que quiero que esté fuera o que puedo permitir que esté fuera de mi curva Z es del 0.27%, se convierte en una probabilidad de error. Yo quiero una probabilidad de 0.0027, que mis datos estén fuera de mi gráfica de control. ¿Qué significa eso? Bueno, que puntos que estén aquí afuera, pues van a estar, se considera que están fuera de control. Si yo esta probabilidad para convertirla en el ARL, solamente obtengo el inverso y me daría 370.4. Este valor es el valor estándar. A partir de este valor, cualquier ARL que yo maneje, pues me va a aumentar la confiabilidad de que los datos que estoy graficando, pues están dentro de la zona de control o me hace más sensible mi carta de control. Este es el valor estándar y es uno de los valores que se utilizan. Y matemáticamente o estadísticamente significa que cada 370 puntos yo puedo lanzar una falsa alarma, un error de tipo 1. Quiere decir que puedo tener una señal fuera de control cuando no lo es. Entonces también esto me ayuda, me da una sensibilidad. Si yo aumento el ARL a 400 o a 500, entonces tengo mayor confianza en mis cartas. Mientras más bajo sea este ARL, tengo mayor probabilidad de cometer errores. Bueno, espero que ese concepto haya quedado claro. Bien, ¿qué diferencia hay entre las cartas de control tradicional y las CUSUM? Bueno, pues que la carta de control tradicional, la gráfica que estoy haciendo es puntual. En ese momento es lo que estoy graficando. Y una carta CUSUM me está graficando las desviaciones acumuladas a lo largo del tiempo, lo cual me permite detectar con mayor precisión si mi proceso se está saliendo de control o no. Eso, bueno, pues me lo da mediante esta fórmula. Vamos a ver más adelante qué significa esta fórmula y cómo se interpreta. Las cartas CUSUM son muy buenas para detectar
cambios rápidos en magnitudes de una vez el error estándar, e incluso nos trabajan en un amplio intervalo, como desde 0.2 hasta 2 veces el error estándar. Estos son muy buenos. Esto no me lo detecta una carta tradicional. Para eso se utilizan las QSUM, cambios rápidos en los valores que tengamos alejados de la media del proceso. La gráfica es totalmente diferente a una carta de control tradicional. Ahorita vamos a verla. Bueno, vamos a ver una de las dos QSUM. Hay una QSUM que se llama de dos lados o bilateral, la cual me grafica los puntos o las desviaciones de la media por arriba o por abajo del valor nominal. Y me lo representa con un valor de 0, que este sería el valor nominal. Si yo no tengo desviación del valor nominal, pues entonces estarían los puntos sobre la línea de 0. Y si lo tengo por encima, bueno, pues empiezo a graficar. Estos puntos son los valores de desviaciones. ¿Cuánto se me está desviando y se me está acumulando mis datos a partir del valor nominal? Se elabora con ¿cómo sé si estoy fuera o dentro del control? Bueno, mediante este dispositivo que es una máscara, se llama máscara, y para elaborarlo necesitamos ciertos factores de forma, como el valor de K y el valor de H. ¿De dónde obtengo estos valores? Bueno, estos valores se obtienen directamente de una tabla, que en este caso tomé la tabla del libro de control estadístico como ejemplo, y con estos valores podríamos graficar entonces la tabla. Hacerlo a mano es un poco complicado, entonces para eso nos podemos auxiliar del programa de Minitab. Vamos a revisar los conceptos. Bueno, H va a ser la distancia entre el punto de colocación, que este es mi punto de colocación, es el punto que me interesa en ese momento como referencia, a los brazos de la máscara. Entonces tengo un brazo hacia arriba y otro brazo hacia abajo. El valor de la distancia de aquí es H. Y K es la mitad del brinco que me interesa detectar. ¿Qué se refiere el brinco que me interesa detectar? Bueno, pues, ¿cuánto quiero que sea tan sensible mi carta para la variable que estoy midiendo? Lo vamos a ver en un momento. Los valores típicos que se recomiendan son de H igual a 5 y K igual a 0.5, que son para trabajar con una ARL de 465. Recordemos que la ARL estándar es de 370.4. Si yo subo el ARL, entonces mi carta se vuelve más confiable, porque cada 465 puntos me puede mandar una falsa alarma de un punto fuera de control. Entonces es más confiable mientras mayor sea el ARL. Y la selección de los parámetros de la carta se puede hacer con ayuda de una tabla. Aquí tenemos esta tabla, ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Y aquí tenemos las fórmulas. D, que es el parámetro, la distancia a partir del vértice, es igual a H entre K, y el ángulo se puede calcular con la arcotangente de K entre 2. K entre 2 me da el ángulo, y entonces así podría graficarlo si lo quisiera hacer a mano. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Esta es la tablita para determinar los valores de forma de K y H. Ahorita vamos a ver cómo se calculan. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ejemplo, una máquina automática llena paquetes de harina con un peso nominal de 80 onzas. Tengo el valor nominal es de 80 onzas. Interesa monitorear esta máquina para detectar cambios pequeños de magnitud de 0.15 onzas. Cambio a detectar de 0.15. Es decir, si yo llené con más de 0.15 mi proceso o menos de 0.15, mi carta QSUM tiene que ser tan sensible para detectarme que ya me salí de control o que ya estoy fuera. Esto es muy independiente a las especificaciones, porque yo podría tener, por ejemplo, una especificación de 80 más o menos 1 onza, pero a mí me interesa detectar cambios de 0.15. Que cada vez que se desvíe 0.15 me avise mi carta QSUM. Por medio de información histórica se sabe que la media es de 80, y la desviación estándar de 0.2 onzas. Ambos son en onzas. Cada media hora se sacan en forma aleatoria 4 paquetes y se pesan. ¿Qué me están diciendo aquí? El tamaño del subgrupo, que sería 4. Las medias de las últimas 20 muestras, los rangos y las sumas que acumula la desviación de las medias respecto a la media histórica de 80 se muestran más adelante en una tabla. Ahorita vamos a ver la tabla de datos. Muy bien. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues ya notamos los datos y ahora vamos a encontrar primero el error estándar. El error estándar, recuerden, es la desviación del proceso entre la raíz del tamaño del subgrupo. La desviación del proceso es 0.2 y el tamaño del subgrupo es 4. Me están diciendo que se tomaron 4 paquetes. ¿Qué es delta? Delta es el brinco a detectar unidades del error estándar.
¿Por qué necesito calcular este delta? Porque para poder determinar el valor de K y de H necesito por un lado el ARL0 y necesito el valor de delta. ¿Cómo encuentro delta entonces? Es el cambio a detectar, me interesa detectar 0.15 onzas, 0.15 entre el valor del error estándar. El error estándar es de 0.1, el resultado es 1.5. Entonces ahora sí, con el delta de 1.5 me sitúo en esta fila. Y el ARL0, bueno, ¿qué ARL0 voy a usar? Normalmente se recomienda utilizar arriba de 370.4 o por lo menos ese valor. Pero bueno, vamos a utilizar 400, que es lo que me permite mi tabla. Mi tabla me permite usar 400 o 500. Vamos a utilizar 400. Entonces, a 1.5 y 400 tengo un valor de K de 0.75 y un valor de D de 4.5. ¿Cómo calculo el valor de H? Bueno, tengo el valor de K de 0.75 y H lo calculo despejando de esta fórmula. D es igual a H entre K, entonces H es igual a D por K. Entonces el valor de K me lo da directamente la tablita y lo único que tengo que hacer es H es igual a 0.75, que es el valor de K por el valor de D, que es 4.5 y me da 3.37. Estos valores son los que voy a utilizar para mi factor de forma de la máscara y son los valores que ingreso a Minitab para que me dé la máscara y poder determinar si mis sumas acumuladas están fuera o dentro de control. Aquí tenemos la tabla de datos, tenemos la muestra 1 a 20, tenemos los valores de media y los valores de rango. Y de este lado ya aparecen los datos de suma acumulada. ¿Cómo se calculan estas sumas acumuladas? Bueno, muy sencillo. La fórmula me dice que a cada uno de mis valores de medias le tengo que restar el valor nominal o la media del proceso y sumarlo con el anterior. Entonces, para el primer dato tengo 79.90 menos 80 me daría menos 0.10. Para el segundo dato tengo 79.91 menos 80 me da menos 0.9, pero le tengo que sumar el anterior. Entonces, menos 0.9 más menos 0.10 me da menos 0.19. Y así seguiría con cada uno de los valores. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se hace esto en Minitab y regresamos a estos puntos para comprobar que Minitab me está dando los valores reales y me está dando los mismos valores y vamos a ver el factor de forma de la máscara. Ya tengo cargado previamente en Minitab los datos de las 20 muestras, son valores de media, recordemos, son valores de media. Bien, nos vamos a estadísticas, gráficos de control y nos vamos a ir a diagramas de tiempo ponderado en QSUM. Bien, en QSUM me abre este cuadro de diálogo, me dice todas las observaciones están en una columna, sí, ¿qué columna? En QSUM. Bien, ¿qué tamaño de subgrupo tengo? En este caso, como los datos ya son datos de medias, le tengo que decir que tengo subgrupo 1. Si yo tuviera los 4 datos antes de tener el valor de media, entonces le diría que todos los datos están en diferentes columnas y que tengo un tamaño de subgrupo 4. En este caso ya tengo el valor de media. Y solamente tenemos que decirle que considere este dato como un subgrupo. Entonces, ingreso el tamaño de subgrupo 1. ¿Cuál es mi valor objetivo? Recordemos, 80. Bien, hasta aquí vamos con la carga de datos. Ahora vamos a darle nuestros parámetros. Nos vamos a opción de QSUM y le pongo aquí desviación estándar. En este caso, la desviación estándar que tengo que cargar, como ya cargué los valores de medias, tengo que cargar la desviación estándar o el error estándar, porque si no, si yo le pongo 0.2 al dividírmelo entre 1, entre la raíz de 1 me daría un error estándar de 0.2, que es incorrecto. Le tengo que cargar aquí entonces que mi error estándar es de 0.1 o mi desviación estándar es de 0.1, porque ya está procesado como error estándar. En la parte donde dice plan y tipo, bueno, pues aquí me dice qué tipo de gráfica quiero hacer. Quiero hacer una gráfica bilateral. Centro en subgrupo, que me lo dé en cualquier punto. En el último punto me lo va a dar. Y
mis parámetros de forma. ¿Cuánto vale H? Hola, vamos a continuar con la elaboración de la gráfica QSUM en Minitab. Estábamos trabajando la gráfica bilateral. Les comentaba que dependiendo cómo me den los datos de la muestra, pues es el tipo de cómo voy a alimentar los datos en el cuadro del diálogo. Si yo tuviera los 4 elementos de cada muestra o los 4 elementos del subgrupo, entonces tendría que indicarle a Minitab que me tome estos valores. Estos valores que puse aquí son a manera de ejemplo, no corresponden a la columna de los datos reales del ejercicio. Sin embargo, nada más era para comentarles. Por ejemplo, el primer subgrupo me dice que tiene una media de 79.90. Recordemos que el tamaño del subgrupo es de 4. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues si yo hubiera tenido los 4 elementos del subgrupo, al tomar la media de estos me debería de 79.90. En este caso son valores aleatorios, no sé ni cuál es el valor de la media, pero bueno, este sería el ejemplo. Para la segunda muestra, los 4 elementos de la segunda muestra, la media, y este es el valor de manera consecutiva. Si yo tuviera estos valores, entonces sí sería válido cargar en Minitab los valores reales de la desviación estándar. Esto es, nos vamos a gráficas, a estadísticas, perdón, gráficas de control, diagrama de tiempo ponderado, QSUM. ¿Qué pasaría si a mí me hubieran dado los 4 valores de cada muestra? Bueno, pues le digo a Minitab, los valores están en una fila de columnas y tengo que seleccionar de la columna 1 a la 4. En este caso le marco como objetivo 80 y donde tendría, vean que aquí no me pide el tamaño de subgrupo, porque Minitab en automático va a contar cuántas columnas le estoy diciendo y va a saber que el tamaño de subgrupo es 4. Y en las opciones de QSUM sí tendría que cargar aquí el valor de la desviación estándar, que era de 0.2, si recordamos. Entonces Minitab va a decir, bueno, tu desviación estándar entre tus tamaños de subgrupo, que es de 4, te va a dar el error estándar, que es de 0.1. En el caso real de nuestro ejercicio no me dan estos valores, me dan el valor de la media. Entonces lo que tengo que hacer es indicarle primero a Minitab que están en una columna, que es la columna de QSUM. El tamaño del subgrupo le tengo que decir que es de 1, no de 4, porque si le doy 4 es como si yo lo estuviera alimentando estos valores. Entonces el tamaño es 1, el objetivo sigue siendo 80, y las opciones de QSUM, recordemos que le tengo que dar el valor del error estándar. El error estándar es de 0.1, ya lo habíamos calculado anteriormente. Y nos vamos al plan. El plan va a ser bilateral. El centro en el subgrupo que no me lo dé en ningún punto, sino que me lo dé hasta el final, el centro de la máscara. Y vamos a darle el plan. El valor de H es 3.37 y el valor de K es de 0.75. Muy bien, con estos valores ya cargados ya estamos en posibilidad de obtener la carta bilateral. Aquí tenemos la carta bilateral. Esta es la máscara con los valores de forma que le dimos de H y de K. Está en el último punto porque es el último punto que tenemos registrado. Y aquí tenemos los valores. Nos muestra que a partir del punto 11 al 15 las sumas acumuladas me dicen que mi proceso está fuera de control. ¿Qué significa esto? Que las sumas acumuladas dieron más de 0.15 o las desviaciones que teníamos eran más de 0.15 con los parámetros de forma que le di de H y de K. Entonces se fueron acumulando las sumas, veamos cada uno de los valores. Aquí tenemos menos 0.1, menos 0.19, menos 0.3 y aquí bueno pues ya se salió de nuestro valor, ¿no? Menos 0.51, menos 0.47, aunque este valor es menor que 0.5, pero la suma acumulada ya la traíamos detrás, pues de acuerdo a nuestra máscara estos valores están fuera de control. ¿Qué significa? Bueno, pues que tenemos que investigar qué pasó en la toma de estas muestras o en el periodo en el que se tomaron estas muestras para designar si son causas comunes o causas especiales de variación. Vamos a ver la diferencia de esta con la gráfica de control tradicional. Si yo quisiera elaborar una gráfica de control tradicional, bueno, pues me voy en este caso a gráficas de control, me voy a variables para individuos, porque recordemos que me están dando como si fuera un solo subgrupo. Entonces, gráficas de control para individuos. Es una de individual, vamos a graficar una de individuos. ¿En dónde lo tengo? En QSUM y ya. Así de sencillo.
Vean, mi gráfica individual no me muestra que el del punto 11 al punto 15 estoy fuera de control. Al contrario, aquí me dice que estoy muy bien. Y en la carta CUSUM me dice que tengo un problema. Recordemos que la carta CUSUM son sumas acumuladas de desviaciones a partir de la media de 80. Y en este caso tenemos una poca sensibilidad para esos cambios pequeños. Aquí al contrario me dice que estoy bien, que no hay problema. Pero sí veamos que tenemos una gran variación. Estoy desde aquí abajo y hace 2 picos, una escalera. Entonces esto es una gran variación que en una carta CUSUM me lo detectó como fuera de control. ¿Okay? Con eso terminaríamos las cartas de CUSUM bilaterales. Recordemos que nos funcionan para cambios pequeños y cambios rápidos en la variación a partir del valor medio o del valor nominal. Bueno, vamos ahora a revisar las cartas unilaterales. La carta unilateral o la CUSUM unilateral también se llama CUSUM tabular. Porque se llaman unilaterales porque vamos a tener dos gráficas. Una gráfica por arriba del valor nominal y otra gráfica por abajo del valor nominal. Estas gráficas van a depender de ciertos valores, que es el valor K y el valor H. El valor K o el parámetro K es un valor de referencia y corresponde a la mitad del cambio de nivel que interesa detectar en unidades originales, que se va a calcular con el valor de K de forma que ya tenemos por el error estándar. Y el valor de H es el criterio de decisión para determinar si estamos fuera de control o no. Se calcula con H por el error estándar. Bien, ¿cómo voy a graficar? Bueno, pues voy a hacer una gráfica por arriba del valor nominal, una gráfica por debajo del valor nominal, y solamente se van a tomar en cuenta los puntos que estén fuera de ciertos parámetros. ¿Qué puntos? Bueno, pues si tengo la diferencia de la media o el valor nominal con el valor de K y estamos por arriba de este valor, se acumula. Si estamos dentro, no se acumula. Lo mismo para el valor inferior. Si estamos por debajo de la diferencia de la media con el valor de K, se acumula. Si no, no se acumula. Lo vamos a ver en el ejemplo para que quede más claro. Bien. Vamos a resolver el mismo ejemplo, vamos a hacerlo con los datos anteriores y vamos a obtener una gráfica unilateral. Bueno, decíamos que ya tenemos el error estándar que es de 0.1, tenemos los valores de K de 0.75 y de H de 3.37. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar K y H. K lo calculo con el valor de K, 0.75 por el error estándar de 0.1 y me da 0.075 y H me da 0.34. ¿Qué hago con estos? Bueno, el valor de K se lo voy a sumar y a restar al valor de la media del proceso o del valor nominal, que en este caso es 80. Entonces se lo sumo a 80 y me da 80.075, se lo resto a 80 y me da 79.925. ¿Para qué me sirven estos valores? Pues son para determinar si la suma va a acumular o no va a acumular. Valores por debajo de 80.075 no acumulan, valores por arriba sí acumulan. Valores por debajo de 79.92 acumulan y valores entre 79.925 no acumulan. Los valores que tengamos entre estos dos no acumulan como diferencia de la media. Fuera de estos valores sí acumulan como diferencia. Vamos a ver, aquí tengo los valores cargados, los datos cargados. Preparé un archivo en Excel para hacerlo más claro. Entonces vámonos al Excel. Aquí está el Excel. También había preparado la bilateral. Si nos da tiempo la revisamos. Bueno, la unilateral. ¿Qué pasa con la unilateral? Mi valor de media es de 79.9. Mi valor de referencia para el inferior es de 79.925 y de superior es de 80.075. Bueno, aquí tengo que 79.9 es menor que 79.925. Vamos a determinar cuánto es menor. Hacemos la resta y resto al valor del 79.925 que es fijo menos 79.9 me da un valor de 0.025. ¿Dónde va a acumular? Pues va a acumular por debajo. Entonces tengo S de inferior. Entonces le voy a acumular por debajo a 0.025. Por arriba no acumula, entonces le pongo 0. El siguiente es menor que mi valor de referencia. Obtengo la diferencia y me da 0.015. Y como es suma acumulada al valor
anterior le voy a sumar el de esta diferencia y me va a quedar 0.04. Al siguiente sigo teniendo valores por debajo de 79.925. A este le resto 79.89, me da 0.035 y se lo sumo al valor anterior y me queda 0.075. Recordemos que valores dentro de estos dos no acumulan. Por ejemplo, 80.05 ya está entre estos dos y no acumula ni por abajo ni por arriba en la gráfica. 79.94 está dentro de estos dos, tampoco acumula. Vamos a ver qué pasa cuando tengo sumas por arriba. Por ejemplo, en este caso tengo 80.27, queda por arriba de 80.075. Tomo la diferencia, 80.27 menos 80.075 me da 0.195 y va a acumular por arriba. Por abajo no va a acumular. ¿Ok? Entonces, cuando acumula uno por arriba, no pueden acumular los dos en la misma gráfica. Esto lo vamos a ver ahorita en la gráfica para que quede más claro. Solamente es la forma en la que se obtienen los valores. Minitab me lo hace muy sencillo. Vámonos a Minitab. Tengo nuevamente mis valores de media aquí, mis 20 datos. ¿Ok? Y vamos a hacer la gráfica unilateral. Entonces, a estadísticas, gráficas de control, diagrama de tiempo ponderado, QSUM. Bien, ¿dónde tengo las observaciones? En una sola columna, que es la columna de QSUM. Recuerden, si me hubieran dado los datos de esta manera, le puedo indicar a Minitab que me tome esos datos. Tamaño de subgrupos nuevamente es 1, ya explicamos por qué. Opciones de QSUM, punto 1, el error estándar, en este caso estoy cargando, y el plan y el tipo. El plan va a ser unilateral y con los mismos parámetros de forma, 3.37 y 0.75. Vamos a aceptar. Y ya tenemos ahora nuestra gráfica QSUM unilateral. Se llama unilateral porque tengo una gráfica por arriba del valor nominal y tengo una gráfica por debajo del valor nominal. Aquí podemos ver que cuando acumula hacia un lado, del otro lado no acumula la gráfica. Esta es la gráfica por arriba y esta es la gráfica por abajo. Bueno, aquí ¿qué pasó? Podemos observar que haciéndola de manera unilateral tenemos estos puntos fuera de control. Se salieron de mi límite. Mi límite era 0.337 que nosotros calculado nos dio un valor de 0.34. Recuerden que H es mi criterio de decisión para saber si estoy dentro o fuera de control. Es 0.34. Aquí nos da 0.337, lo redondeamos a 0.34, es mi intervalo, mi límite de decisión. ¿Qué pasó aquí? Tengo a partir del punto 16, mi gráfica de control, perdón, del 17, mis valores están fuera de control. Entonces, recordamos que teníamos nuestra gráfica de individuales. Bueno, esta es la bilateral, ahorita comentamos acerca de las dos. Y vamos a ver bueno, esta es la de individuales. Aquí está. Esta es la gráfica de individuales. Veamos, a partir del punto 17, que tengo aquí, de aquí para acá, también tengo que está fuera de control. En la gráfica bilateral habíamos tenido del punto 11 al punto 15. Entonces tengo del punto 11 al punto 15. Y luego tengo el 17 fuera de control. Bien, ¿qué me está diciendo estas gráficas? Bueno, primera, mi gráfica de control tradicional no me muestra ninguna desviación. No estoy fuera de control. Entonces, estas gráficas QSUM sí me están mostrando variación. Me están diciendo que tengo puntos fuera de control en dos rangos importantes. Cuando es bilateral, del 11 al 15, que aquí está, del 11 al 15, vean esta escalera tan grande, estoy atravesando prácticamente valores importantes de desviación, y luego del punto 17 al punto 20, que son estos puntos, vuelve a caer. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recomiendo el uso de las dos gráficas QSUM, la bilateral y la unilateral, y observarlo de manera puntual qué pasaron en estos puntos porque me los marco fuera de control. Determinar si son causas especiales o causas comunes. Bueno, por el momento es todo. Espero haya quedado claro y estoy para servirles. Gracias.